En esta ocasión haré mi charla de efectos gastrointestinales de los fármacos, con énfasis particularmente en los antiinflamatorios no esteroidales y algunos conceptos generales pero relevantes de algunos otros fármacos a tener en cuenta en la práctica habitual. El objetivo de esta clase es reconocer particularmente los efectos de los fármacos sobre el sistema digestivo, particularmente entender y reconocer el concepto de la microbiota, conocer los efectos adversos del uso de antiinflamatorios en el sistema digestivo, conocer las manifestaciones clínicas y complicaciones del uso de antiinflamatorios y definir medidas de prevención y tratamiento en pacientes usuarios de antiinflamatorios. Desde hace bastante tiempo ya que hemos ido reconociendo y conociendo el microbioma intestinal, la literatura ha ido creciendo de forma abundante durante el último tiempo. Y a pesar de ello, aún hoy todavía no conocemos las causas que interactúan con las bacterias de nuestro intestino. De las causas conocidas y publicadas, los medicamentos, más incluso que la dieta, factores incluso de calidad de vida, parecen ser relevantes en la modulación y el cambio de la microbiota intestinal. Así que es muy relevante que entendamos un poco de los conceptos que hay detrás del uso de medicamentos. Y cuando hablamos de medicamentos, todos sabemos que los antibióticos pueden producir alteraciones, lo hemos visto y lo hemos vivido en nuestros pacientes. En este estudio publicado en Nature, han mostrado que cuando en cepas conocidas, comensales del intestino conocidas, se utilizaban antibióticos, hasta en el 70% de los casos se inhibía su crecimiento. Sin embargo, una sorpresa fue que en fármacos que no necesariamente fueran antibióticos de uso frecuente en la práctica habitual, hasta en el 25% de los casos, o sea, en un cuarto de los casos, estos medicamentos también podían inhibir el crecimiento de estas bacterias. Y en este estudio en particular, particularmente los antipsicóticos y los antimetabolitos, mostraron ser los más relevantes. Los primeros estudios mostraron esta interacción particularmente con la metformina. Y se ha visto que en pacientes diabéticos utilizando o no metformina hay alteraciones relevantes en relación a los pacientes normales. Aquellos pacientes con diabetes que no utilizan metformina y ningún tratamiento, hay una disbiosis intestinal relevante, con alteración además en la función, particularmente con una disminución de los ácidos grasos de cadena corta. Cuando estos pacientes utilizan metformina, parece ser que por sí sola la metformina, además de sus efectos conocidos como hipoglicemiante, también tiende a normalizar la microbiota intestinal, aumentando incluso las cantidades de Escherichia species y también los ácidos grasos de cadena corta. Así que no todo el efecto generado por los fármacos no antibióticos está dado por el efecto conocido por todos, sino que parece que algo más hacen. Así es que las estatinas, la metformina, como ya conversamos, y los IDP de la clase anterior, pueden, además de su efecto conocido, producir una serie de interacciones, particularmente con los transportadores de ácidos biliares, con las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. En particular, con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que es el motivo principal de esta clase, son fármacos ampliamente utilizados, más de 30 millones de personas lo ocupan en todo el mundo, de ellas el 40% son mayores de 60 años, lo cual es muy relevante porque es un factor de riesgo que vamos a volver a tocar en diapositivas posteriores, y el 2% de ellos pueden llegar a tener complicaciones cuando son utilizadas de forma prolongada o son utilizados en pacientes con patologías crónicas. El ranking de medicamentos más vendidos en Chile, el último que data del año 2021, muestra que dentro de los 10 primeros hay al menos 4 antiinflamatorios. Y esto es particularmente relevante porque este es un fármaco de libre disposición, no requiere receta médica y además produce un alivio importante a los pacientes, por lo cual se utiliza muy frecuentemente y a lo mejor más de lo que pensan. Los antiinflamatorios esteroideos no solamente producen alteraciones a nivel gastrointestinal, sabemos sus complicaciones a nivel renal por la alteración de las prostaglandinas, tienden a producir vasoconstricción. Hay efectos también sobre el sistema nervioso central. A este nivel probablemente
La disminución de GABA puede ser relevante, particularmente en pacientes con depresión, ¿cierto? Y conocido el efecto sobre las plaquetas, aumentando el riesgo de trombosis. A nivel cardiovascular, aumento por los efectos renales y también en las plaquetas puede producir hasta incluso infarto al miocardio. Hay efectos directos sobre el hígado y también efectos sobre la piel. O sea, no solamente nos pueden producir complicaciones gastrointestinales, sino que a todo nivel. De ellas, las más relevantes, por cierto, son el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca y en tercer lugar recién aparece la hemorragia digestiva. Esto está principalmente gatillado por la alteración del equilibrio normal que producen los derivados de los eicosanoides, particularmente el tromboxano y la prostaciclina a nivel del endotelio. Y esta alteración del equilibrio que se produce por el efecto de los antiinflamatorios puede gatillar complicaciones relevantes. En cuanto a cómo funcionan, sabemos que la COX-1, que es el principal mecanismo de acción de los antiinflamatorios, es una enzima constitutiva, se encuentra en todas las células del cuerpo y esto es un esquema bien simplificado, a través de la prostaglandina, en particular en el estómago, va a producir una citoprotección. Por otra parte están las COX-2, que al ser inhibidas por los AINES selectivos, van a ir a actuar principalmente en aquellos lugares en los cuales han sido inducidas por el estímulo inflamatorio, siendo la inflamación, el dolor y la fiebre los principales eventos a tratar. Particularmente en el tubo digestivo podemos ver que la mucosa de forma normal, y esto particularmente gracias a la prostaglandina, tienen una barrera mucosa que tiene un equilibrio muy crítico y que puede ser alterado de diversas formas por el uso de antiinflamatorios. Existe un efecto directo sobre la capa de la mucosa que va a actuar sobre la monocapa. Puede haber también un efecto directo sobre la bicapa lipídica de las células parietales y además se ha descrito un efecto directo sobre las mitocondrias de las células parietales, en las cuales se produce un desacoplamiento de la función energética, llegando a producir incluso apoptosis de estas células. Esta alteración de la permeabilidad intestinal directa, producida por los antiinflamatorios, deja el espacio libre para que puedan ingresar a la mucosa, a la submucosa, elementos del Helicobacter pylori, la pepsina, elementos ácidos hidrogeniones y a nivel del sistema digestivo bajo, la bilis y algunas partículas de las bacterias comensales. Así que no todo el daño producido por los antiinflamatorios es por la inhibición de la enzima COX. Hay un daño directo que aumenta la permeabilidad, como dijimos anteriormente, interactúa con los fosfolípidos de la membrana. Hay un desacoplamiento de la mitocondria de la fosforilación oxidativa, lo que produce apoptosis. Esto agrava el daño en la mucosa, produciendo mayor secreción ácida, menor secreción de muco y bicarbonato, menor proliferación celular y una alteración del flujo sanguíneo en la mucosa que va a facilitar la isquemia. Esto en el contexto del ácido, la pepsina y el helicobacter van a aumentar el daño producido directo por los antiinflamatorios y en el intestino delgado, como dijimos antes, por la bilis y los productos bacterianos. ¿Cómo se expresa esto clínicamente? De diversas formas. Podemos ver esofagitis, estenosis, heridas superficiales, úlceras, por cierto que sí, estenosis diafragmática, que son bien características de los antiinflamatorios, e incluso episodios de inflamación intestinal como colitis. De los efectos gastrointestinales, las úlceras gastroduodenales son probablemente de los eventos más frecuentes. Hasta el 50% de los pacientes las puede tener incluso sin tener ningún síntoma. Y al revés, pacientes muy sintomáticos, muchas veces al hacer la endoscopía no necesariamente tienen una alteración estructural. ¿Qué nos dice eso? Básicamente que no hay una relación directa entre la sintomatología y
la expresión de lesiones. Y esto es relevante particularmente en los pacientes mayores de 60 años que habitualmente tienden a ser más asintomáticos hasta que se manifiestan con una úlcera o eventualmente con una hemorragia. En el intestino delgado, hasta en el 70% de los pacientes vemos inflamación, que puede ser asintomática también, y solo en el 30% de ellos hay erosiones o úlceras. Lo relevante de aquello no necesariamente son los eventos menores, sino que puede aparecer una hemorragia, una estenosis y, por cierto, una perforación que puede comprometer la vida. ¿Cómo caracterizar a los pacientes que utilizan antiinflamatorios? Los criterios de riesgo son muy relevantes al momento de iniciar el tratamiento. ¿Quiénes tienen más riesgo? Ya lo habíamos hablado, mayores de 60 años. Pacientes que tengan una infección por Helicobacter pylori, esto ha ido disminuyendo en el tiempo, pero sigue siendo relevante. Pacientes en hemodiálisis han mostrado tener más riesgo de complicaciones. Aquellos que ocupan altas dosis de antiinflamatorios o que ocupan múltiples antiinflamatorios, evento no tan infrecuente en la vida real. Aquellos que tienen historia de una úlcera anterior o de un evento hemorrágico anterior, por sí solo tienen un alto riesgo de volver a tener un nuevo evento. Y esta característica es por sí sola elemento para catalogar a un paciente de alto riesgo. El uso de anticoagulantes, tanto como los corticoides y el uso de los inhibidores de captación de serotonina, también se catalogan como factores de riesgo en estos pacientes y van a alterar, por cierto, cómo clasificamos a los pacientes, a quienes damos más o damos menos. De bajo riesgo son todos aquellos que no tienen ningún factor de riesgo, ojalá fuera el escenario más habitual, y en ellos, si bien es cierto, los eventos son infrecuentes, pueden aparecer en 1 a 2 máximo en 1000 pacientes año. Aquellos pacientes que tienen un riesgo medio, aquellos que tienen 2 o menos factores de riesgo conocidos, los eventos pueden llegar a ser hasta 10 eventos por 1000 pacientes año, pero en aquellos que tienen 3 o más factores de riesgo o solo el antecedente de úlcera péptica, los eventos pueden llegar a ser incluso de 10 eventos en 100 pacientes años. Ya no 1000, sino que 100 pacientes años. Así que el 10% de los pacientes pueden hacer eventos relevantes. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, la dispepsia, que es básicamente una sensación de malestar en el tubo digestivo alto, es lo más frecuente. En el 50% de ellos, cuando le hacemos endoscopía, no encontramos absolutamente nada. Y cuando encontramos, principalmente se ubican en la porción distal del estómago, que es el antro. En el 10% de ellos, producto de estos síntomas, incluso se deben suspender los tratamientos por intolerancia. En cuanto a las úlceras, en pacientes de bajo riesgo, sabemos que en un 4,5% de ellos pueden desarrollar lo que tienen úlcera, pues esta úlcera puede ser sintomática y hasta en el 1% de ellos pueden sangrar por esta úlcera. Y en pacientes de alto riesgo, lo más relevante acá es que hasta en el 10% de ellos puede haber mortalidad. Y este es el dato más relevante probablemente de esta diapositiva. Así que en alto riesgo, pensar 2 o 3 veces si realmente es necesario utilizar un antiinflamatorio. De los efectos o de las condiciones de riesgo, probablemente el más fácil de manejar es la erradicación del Helicobacter pylori. Y esto ya está reportado hace bastante tiempo. Particularmente útil en aquellos pacientes que no han recibido antiinflamatorios anteriormente y que van a empezar una terapia de largo aliento. En ello está súper demostrado que es muy importante iniciar o erradicar al paciente previo al inicio del tratamiento. En el otro grupo de pacientes, que también es muy frecuente, de aquellos que utilizan de forma crónica antiinflamatorios y tienen la presencia de Helicobacter, es más discutible tratar o no tratar, o el beneficio de tratar o no tratar. Sin embargo, en mi práctica habitual, los tiendo siempre igualmente a tratar, no solamente por el riesgo de úlcera, sino que por todos los otros riesgos asociados. No todos los antiinflamatorios son iguales y particularmente en el tubo digestivo alto los inhibidores no selectivos pueden tener más riesgo que los inhibidores selectivos. De ellos, ketorolaco y piroxicam tienen un perfil de riesgo mucho más alto, fármacos utilizados frecuentemente, versus los inhibidores selectivos o el ibuprofeno, que tienden a tener el tubo digestivo alto, vuelvo a repetir, solo tubo digestivo alto, menos riesgo que el resto de los fármacos.
Escenarios complejos no aparecen de forma habitual, no todos los pacientes son muy simples. Cuando hay un alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, se ha intentado estudiar el uso crónico de estos antiinflamatorios, considerando además el riesgo de eventos trombóticos e incluso infarto. Y este estudio lo que intentó hacer fue evaluar en pacientes con artritis reumatoide el uso de naproxeno versus celecoxib, un inhibidor selectivo versus un no selectivo. Naproxeno es un medicamento bien particular porque tiene un perfil de seguridad mayor en el riesgo cardiovascular en pacientes en los cuales utilizaban aspirina, además de un IVP de forma frecuente. ¿Y qué es lo que se vio? Que en este grupo de pacientes con alto riesgo cardiovascular, el uso de celecoxib asociado a inhibidores de bomba de protones tuvo menos eventos hemorrágicos en comparación al uso de naproxeno con inhibidores de bomba de protones, manteniendo en ambos casos el riesgo de eventos cardiovasculares, si bien es cierto bajo, pero similar en ambos grupos. Por lo tanto, parece ser que celecoxib asociado a IVP es una estrategia mejor que el uso de naproxeno asociado a IVP cuando es necesario utilizarlo en pacientes de alto riesgo cardiovascular. El único detalle de este trabajo es que naproxeno se utilizó en dosis altas y no hasta ahora no se ha hecho un estudio en el cual naproxeno se utiliza en dosis un poquito más baja que eventualmente puede disminuir el riesgo de hemorragia. Desde hace algún tiempo atrás ya tenemos la cápsula endoscópica que nos permite evaluar el tubo digestivo en toda su magnitud, cada vez más disponible en diferentes lugares de Chile. Esto nos permite ver y encontrar alteraciones que antes no conocíamos. Sabemos que los pacientes, incluso en periodos tan precoces como 6 horas después de administrar o de tomar un antiinflamatorio, pueden ya tener erupciones, úlceras, heridas e incluso en eventos más extremos y más complejos y más infrecuentes también, estenosis característica. Lo que no queremos ver nunca y que sí vemos ocasionalmente son complicaciones hemorrágicas del tubo digestivo, en cuyo caso la cápsula ha sido de gran ayuda para llegar rápido a tratar a estos pacientes. En cuanto al uso en el tubo digestivo bajo de inhibidor de protones con antiinflamatorios, parece ser que esta coadministración puede aumentar el daño en el tubo digestivo bajo. Sabemos que los IVP exacerban el daño de los antiinflamatorios en el ambiente luminal y esto particularmente por una alteración de la microbiota. Este contexto lo conocemos como enteropatía, AINES, IVP, y es todo un capítulo que podría dar incluso para una charla por sí sola. Relevante es decir que esto se ha evaluado clínicamente con cápsulas previo al inicio del tratamiento y 2 semanas después del inicio del tratamiento, y lo que vimos en pacientes que ocupaban celecoxib solo versus celecoxib más IVP fue que los pacientes que ocupaban IVP asociado a AINES tenían mayor porcentaje de lesiones en el tubo digestivo y además estas lesiones eran más frecuentes en el tubo digestivo distal. Por lo tanto, ojo ahí con la coadministración cuando tenemos lesiones o estamos tratando pacientes con patologías del tubo digestivo bajo. Este uso de antiinflamatorios puede llegar a eventos vitales críticos, como esto que está reportado en la literatura, pacientes en los cuales el impulso es una porectomía por estenosis importante, úlcera con dilatación del colon previo a las úlceras. Muestro esto básicamente para ejemplificar que el uso de estos antiinflamatorios, si bien excepto nos puede parecer muy inocuo, puede gatillar eventos relevantes de la vida de las personas. ¿Qué hacer entonces los pacientes que van a utilizar cualquier fármaco? Siempre conocer muy bien al paciente, conocer su riesgo cardiovascular, conocer su riesgo de úlcera, conocer su historia, desalentar la automedicación. Estos fármacos están muy frecuentemente disponibles. Sin receta médica, explicar los riesgos es muy relevante en todos estos aspectos, particularmente en los pacientes con riesgo cardiovascular y riesgo gastrointestinal. Esta frase es la que ojalá se deberían llevar siempre: mínima dosis por el menor tiempo posible, es la consigna. Hay que identificar los factores de riesgo, es mandatorio en todos los pacientes, abordarse a los adultos mayores donde el riesgo es mayor
Y en pacientes de menor riesgo, preferir eventualmente AINES COX-2 selectivo en baja dosis y o profilaxis con IEP en pacientes de alto riesgo, particularmente cuando las lesiones son del tubo digestivo alto.